Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar, de CS Instruments, que voy a pasar ahora brevemente a explicar el contenido. Lo primero de todo, daros las gracias por participar en un nuevo webinar. La verdad es que sois muchos de vosotros los que, una vez tras otra, participan en estos contenidos. Recordaros que también hemos puesto en marcha el tema de podcast con contenidos de aire comprimido y que también está siendo bastante interesantes. Y además estamos dando voz a, pues a diferentes profesionales del mundo del aire comprimido en todas las partes del mundo con experiencias muy interesantes y donde podemos ver cómo al final, da igual donde estemos ubicados, que, bueno, pues el aire comprimido, la importancia en cuanto a costes y en cuanto a todo es lo mismo, ¿no? Bien, para aquellos que seáis nuevos, me presento. Yo soy Antonio Gómez Ramiro y soy el responsable comercial de CS Instruments para España, Portugal y Latinoamérica. Y hoy vamos a... Bueno, y CS Instruments, nosotros somos un fabricante alemán de equipos de instrumentación, tanto fijos como portátiles, para aire comprimido y gases, vapor, etcétera. Dentro de toda esta gama de productos, todos vosotros habéis participado, la gran mayoría, en un montón de webinars diferentes que hemos hecho con diferentes temáticas, ¿no? Unos han sido para eficiencia energética en salas de compresores, otros para monitorización en continuo, la importancia de la detección de fugas, la importancia de la calidad del aire comprimido con respecto a la ISO 8573 en el sector alimentario, farmacéutica, etcétera, ¿no? Hace unos meses hicimos una inmersión en el tema de los software, pero ahora hemos querido hacer un webinar concreto, un webinar rápido, un webinar como todos son, todavía más, un webinar ágil, donde podamos hacer un breve paseo de las diferentes soluciones que tenemos en software y para lo que es, y luego sí nos pararemos y conectaré mi ordenador con una instalación real, ¿vale? Donde queremos presentaros el nuevo CS Soft Energy Network and Monitoring, ¿vale? Un software que, como ahora os voy a explicar, nos permite dar un paso adelante en lo que es la monitorización y el control y el registro en las instalaciones, no solamente para los sensores propios nuestros, sino abriendo el paraguas a sensores a través de centralitas, conexiones Ethernet o sensores, otro tipo de sensores de otros fabricantes, ¿vale? Bien, entonces, haciendo un breve recorrido. Bueno, antes de nada, sí comentaros que hay un nuevo... mano levantada. Sigo, vale. Hay este nuevo, software de 3CX que estamos utilizando para videoconferencia, ha tenido una nueva actualización, lo han mejorado, pero continuamos un poco como siempre, ¿no? Hay un chat en el cual vais a poder poneros hacer vuestras consultas, vuestras dudas que tengáis. Y luego, con respecto a estos primeros software, como son el CS Basic, como es el CS Soft Energy Analyzer y el Leaf Report, yo voy a pasar rápidamente explicando sus principales características, sus principales ventajas, ¿no? O propiedades. Luego, como muchos de vosotros utilizáis el Basic, el Leaf Report para el tema del detector de fuga, sacar los informes, Energy Analyzer para análisis energético en salas de compresores, mediciones portátiles. Cualquier cosa me podéis preguntar o contactar o enviar un email directo y podemos profundizar hasta donde queráis, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar más en el CS Soft Network, el nuevo software que ya va a estar disponible en Sofacto para la monitorización de instalaciones de aire comprimido y monitorización en general, ¿vale? Bueno, continuamos. Por un lado, tenemos, y siempre hemos tenido, el CS Basic, ¿vale? Es el software básico, es la evolución del CS Soft Basic, ¿vale? Y es un software que habitualmente nosotros suministramos con el suministro de, de centralitas, de S400, de S500, donde el cliente tiene una serie de sensores conectados a una centralita.
la centralita, por ejemplo, una sala de compresores donde tenemos conectado caudal, donde tenemos conectado energía, consumo de energía de los compresores, donde tenemos presión, punto de rocío, temperatura ambiente, y todos esos sensores están conectados en la centralita, ¿vale? Y en esa centralita se está produciendo, se está desarrollando, por un lado, el registro en continuo desde un segundo hasta el periodo, el tiempo de registro que queramos, y se está almacenando en memoria de la centralita DS500, DS400. Además, podemos generar canales virtuales donde podamos sacar los datos reales que a nosotros nos interesan y que al cliente le interesan, ¿no? Como son los cálculos matemáticos, suma, resta, división, multiplicación o multiplicación por coeficientes. Por ejemplo, el rendimiento específico. Por ejemplo, la suma de diferentes ramales de caudal. Por ejemplo, el coste del metro cúbico de aire, ¿vale? Y todo eso, las propias centralitas están pensadas para generar ese tipo de cálculos. Pero toda esa información se está almacenando en la centralita, ¿vale? Tanto equipo fijo, como podéis ver en la imagen, como equipo portátil. Con el CS Basic yo puedo recoger con un pendrive, ya sabéis que todos nuestros equipos tienen un puerto USB para volcar la información. Yo podría descargar en el USB toda la información del periodo de tiempo que yo quisiera analizar y irme al ordenador donde tengo instalado el CS Basic y abrir esos datos. Y con el software CS Basic lo que yo puedo hacer es, por supuesto, analizar la gráfica, hacer zoom, superponer las variables que yo quiera, exportar en Excel y hacer análisis de consumo. Análisis de consumo en costes, en euros, ¿vale? O en la divisa del país en el que cada uno esté, de una forma automática. Además de todo esto, cuando estamos hablando de centralitas que están instaladas en continuo en una fábrica, si tanto el DS500 como el DS400 están conectados en red, y aquí aprovecho para recordaros, el DS500 lleva de serie una conexión Ethernet para conectar en la red y el DS400 es una opción, pero si la tiene también nos podemos conectar en red. Si las centralitas están conectadas en red, con el CS Basic lo que voy a poder es conectar desde mi ordenador sin necesidad de desplazarme a donde están las centralitas y sacar la información y ver los datos online. Sacar la información, analizar gráficos, analizar perfiles de consumo, analizar cargas, descargas, etcétera, y sacar informes de consumo para ir viendo cómo va la evolución del reparto de costes y del ahorro en costes que estoy intentando provocar. Bien, pues eso es el CS Basic, ¿vale? A continuación, bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Resumen del CS Basic, bueno, pues base de datos local. Los datos están en la centralita, ¿vale? Los datos están almacenados en las centralitas que se estén utilizando y yo los cojo de ahí, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues un resumen de lo que os acabo de explicar. Vale, continuamos. Bien, cuando estamos analizando cuando tenemos equipos portátiles de medida que estamos utilizando para hacer análisis de eficiencia energética, por ejemplo, en este caso en salas de compresores, ahí tenemos un paquete de software que incluye el CS Soft Basic antiguo, que era la evolución del Basic, y un módulo que pone análisis del compresor. Ese paquete completo que incluye el análisis del compresor y el CS Soft Basic es el CS Soft Energy Analyzer. Bien, ¿y para qué sirve el CS Soft Energy Analyzer? Sirve para hacer un análisis, generalmente durante una semana, de la eficiencia energética del modo de funcionamiento que está teniendo una sala de compresores con X números de compresores de la marca que sea. Mediante una maleta portátil, un DS500 Mobile, un DS400 Mobile, que muchos de vosotros que nos estáis viendo tiene y utiliza diariamente, ¿vale?
Nos sirve para analizar el funcionamiento de los compresores, analizar energéticamente la rentabilidad de producción de aire que tiene esa sala de compresores. Por poner un ejemplo concreto, lo que vamos a analizar, imaginaros que tenemos una sala de compresores con 3 compresores, 2 todo nada y 1 variable. Y queremos hacer un análisis para saber el rendimiento específico, saber también el perfil de consumo real, el real, porque la ventaja que tiene todo esto es que medimos el caudal real, ¿vale? El perfil de consumo real en los diferentes turnos. ¿Cuál es el caudal de fuga que hay? ¿Cuál es el perfil de presión a la que estamos trabajando? Y, por supuesto, ese dato que es tan importante y que ahora es tan famoso, ¿no? El rendimiento específico de los compresores o el rendimiento específico de la sala de compresores, ¿no? Es decir, la relación de cuántos kilovatios hora gasto en producir un metro cúbico de aire, ¿vale? Eso es crítico, porque eso nos da la potestad de poder sentarme con mi cliente a explicarle que tiene mucha capacidad de ahorro, que tiene un ratio energético que es muy deficiente y que con una tecnología nueva, con unos ratios energéticos de 0,10, de 0,11, hay mucha gente que habla ya de 0,09 y 0,10 como rendimiento en sala de compresores habitual. Yo, eso hay que verlo. Es muy bueno ese ratio, ¿no? Pero también os digo que hace poco estuve yo en una sala, en una puesta en marcha, en una sala de 2 compresores que tenían un rendimiento específico general, midiendo la energía que consumían los 2 compresores y el caudal general que daban, de 0,27, ¿vale? Eso comparado con una hipotética sala que nos diera 0,09, pues solo hay que hacer la división. Es que consume en energía el triple al año, ¿vale? Eso es lo que hace el CS Soft Energy Analyzer, ¿no? Yo voy a la sala de compresores, conecto una pinza amperimétrica para tener la huella del consumo eléctrico de cada uno de los compresores en las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, mido el caudal total que están generando y lo relaciono, bueno, lógicamente a qué presión y, por supuesto, con el punto de rocío para a la vez analizar el comportamiento de los secadores en esa instalación de aire, secadores, purgas, etcétera. Una vez que hemos hecho esa semana de medición, simplemente hay que ir, recoger los equipos, volcar, como hemos dicho, los datos de esa semana en un pendrive y me voy y lo abro con el CS Soft Energy Analyzer. En el CS Soft Energy Analyzer simplemente digo, oye, en esta instalación hay 3 compresores. Uno que es Bogue, otro que es Atlas y otro que es Ingersoll Rand, ¿vale? Y son tales modelos y que trabajan a tal presión y que dan tal caudal. En el caso de que sea un compresor con variador de frecuencia, pues la curva de consumo y caudal, ¿no? Bueno, que lo podemos encontrar en cualquier sitio. Una vez con los compresores, que he dado de alta los compresores, en los compresores de carga y descarga, como la gran potencia que tiene CS Instruments es con el análisis de los datos. Daros cuenta que registramos cada segundo. Eso nos permite tener una capacidad de detalle en las gráficas que podemos ver perfectamente, por supuesto, cargas, descargas, cómo se producen, cómo se solapan o no, si funcionan perfectamente. Y luego, por supuesto, los caudalímetros de CS Instruments están especialmente diseñados para aire comprimido, ya que prácticamente comienzan a medir desde cero, lo que nos va a dar una visión y medición perfecta del caudal de fugas que hay cuando las máquinas paran, ¿vale? O muchas veces que siempre queda algo de aire residual, pero en esos momentos donde las máquinas o el consumo es prácticamente mínimo. Vemos perfectamente qué es el caudal adjudicado para fugas. Por supuesto, todo indicado a las horas de funcionamiento de cada uno de los clientes. Oye, yo trabajo las 24 horas al día, 8.700 horas. Yo trabajo 5.000, yo trabajo 6.500 horas. A esas horas y al precio del kilovatio hora que cada fábrica lo paga, por supuesto también con opción de diferentes turnos, diferentes costes en función del horario, etcétera. Y con eso saco un informe de medición.
un informe de medición que me va a dar la energía de cada uno de los compresores y del total como instalación. ¿Qué hemos consumido? ¿Cuánto tiempo están en carga? ¿Cuánto tiempo están en descarga? ¿Cuánto tiempo están parados? ¿Cuánto consume en carga? ¿Cuánto consumo en descarga? ¿Cuál es el rendimiento específico en carga? ¿Cuál es el rendimiento específico total? ¿Cuáles son los caudales, los consumos en caudal, en metros cúbicos hora, metro cúbico minuto y el totalizado de los metros cúbicos consumidos? Y luego, por supuesto, cuáles son también, por supuesto, la energía, los kilovatios hora consumidos. De ahí que sacamos el rendimiento específico en carga y en el total. Y los costes que me cuesta producir el metro cúbico de aire de encarga y en total, ¿vale? Y luego hay una parte que también documento perfectamente y en costes económicos cuáles son las fugas extrapoladas al año que tienen esa fábrica. Con todo esto, esto es un informe demoledor, a veces, otras veces, justifica que esa instalación está perfectamente mantenida, con las fugas totalmente contenidas, ¿vale? Y realmente eso es lo que debe de ser, ahí es donde vamos a atender, ¿no? Pero todos sabéis que cuando alguien mete los equipos de medición en una instalación, seguramente es porque va buscando algo. ¿Y qué va buscando? Porque sabe que esa instalación probablemente tiene compresores todo nada, se puede mejorar muchísimo integrando un compresor variable, son compresores muy antiguos, etcétera, 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 ¿vale? Resumen, informe demoledor para poder sentarme con el cliente y explicarle todo desde el punto de vista económico. Queda bien decir, oye, tienes unas fugas de X litros por segundo al año. No, ha llegado el momento, y más cuando están los costes energéticos, donde hablemos en euros. Hablemos en euros. Esta semana he estado haciendo visitas con un distribuidor, hemos hecho demostraciones con el detector de fugas y en cuestión de encender el equipo y andar 50 metros hemos encontrado fugas en una misma línea por valor de casi 3.000 euros en 2 o 3 fugas. Esa es muchas veces la realidad y muchos de vosotros lo sabéis. Por eso mismo tenemos que llevárnoslo todo a costes económicos. Ahí es donde hay que hacer, ahí es donde hay que trabajar y ahí es donde podemos empezar a desengañar a los clientes finales, jefes de mantenimiento, jefes de planta, de que el aire comprimido tiene que ser su aliado y no su enemigo, ¿vale? Bien, rápidamente, ese es el CS Energy Analyzer. Recuerdo, esto da para hablar. Aquí hay componentes ya también de saber de aire comprimido, analizar las gráficas y tal. Me podéis llamar a aquel que tenga dudas concretas, a aquel que tenga un informe de medición que quiera que lo analicemos juntos o que le doy yo mi punto de vista y nos conectamos y lo hacemos perfectamente, ¿vale? Es decir, os podemos enseñar perfectamente a sacarle el máximo partido a vuestros equipos de medición. Y al que no lo tenga, ya sabe lo que le puede proporcionar desde el punto de vista comercial este tipo de instrumentación. Y el único software, antes de meternos ya con el software, el nuevo, el CS Soft Network, es el CS Lewis Report. Recuerdo y os confirmo que el LD500 sigue siendo el número uno, el equipo número uno en ventas en la historia de CS, desde que un equipo se ha salido al mercado, ¿vale? Viene a confirmar y ayudarnos en nuestro argumentario de lo importante y lo caro que es el aire comprimido. El cliente toma conciencia de lo que valen las fugas, ¿vale? Y que ese aire no solamente es energía, sino también tiene costes de tratamiento, de secado, de filtrado y de amortización de la inversión, ¿no? Y solamente recordaros, porque este software lo que hace es que yo voy buscando fugas, los voy guardando en memoria y luego vuelco en un pendrive, lo vuelco en un software súper rápido y en cuestión de minutos tengo un informe con todas las fugas que he localizado durante mi inspección, ¿vale? Es así de sencillo.
Este es una foto de cómo relleno las fugas. Todo esto ya viene hecho. Lo he rellenado en campo, me viene la imagen, me vienen los costes, lo guardo, si se ha reparado, si no se ha reparado, si la fuga es, digamos, bueno, una fuga baja, mediana o alta, hablando específicamente de importancia, si está reparado, si no, qué técnico y todo completo, poder poner notas y luego sacar un informe, porque todo es muy llamativo, pero como tiene que ser para luego, por supuesto, tener que repararlas. Si no reparo las fugas, pues lógicamente no voy a conseguir nada. Bien, ¿dónde vamos ahora con el CS Network? Hemos convocado a un webinar porque esto es un avance importante. Esto es un avance muy bueno que nos estabais pidiendo muchos de vosotros, que nos permite avanzar mucho, no solamente en el suministro de sensores, sino también en el suministro de pequeñas, medianas y ya veréis cómo grandes instalaciones con monitorización central, ¿no? Ya sabéis que en un sistema de monitorización global, pues yo siempre digo que tenemos tres etapas, ¿no? Cuando explicamos un poco en formación los diferentes niveles de un sistema de control y monitorización, bueno, pues hablamos, oye, primero tenemos los equipos de campo, ¿vale? Los equipos de campo, pues son los sensores, el caudalímetro para aire comprimido, el sensor de presión, el punto de rocío, los medidores de potencia, las pinzas amperimétricas, los sensores de presión diferencial para analizar la colmatación de los filtros, saber cuándo hay que cambiar el elemento filtrante. En otro lado tengo generadores de nitrógeno a líneas que reparten nitrógeno y estoy monitorizando el consumo con caudalímetros para nitrógeno, caudalímetros para oxígeno. En otro sitio tengo una sala de aguas donde estoy midiendo el caudal de agua con caudalímetros electromagnéticos para ver el consumo de aguas, bien. Y en otro lado tengo la sala de calderas de vapor, donde estoy también lo mismo analizando el rendimiento de las calderas de vapor, es decir, cuánto me cuesta, cuánto consume en gas y cuánto produce en kilogramos de vapor, ¿no? Eso todo hoy en día, esos son los sensores, cualquier tipo de sensor. ¿A dónde conectamos esos sensores? Al punto número 2, al siguiente nivel, a los PLCs, a los videoregistradores, ¿vale? A nuestras centralitas DS500, que son videoregistradores con pantalla táctil, DS400, ¿vale? Y esos son los equipos que reciben las señales que proceden a realizar la monitorización, el registro, y que en casos donde esas señales se utilizan para realizar unos sistemas de control, pues lógicamente son PLCs que actúan y tienen una programación que actúan en función de las consignas que tengan, ¿vale? El último punto, estaríamos hablando del sistema de software de gestión, ¿vale? El famoso SCADA, que muchas fábricas, pues que todas las fábricas tienen, ¿vale? En este caso, ese es el CS Soft Network, ¿vale? Vamos a empezar a explicar un poco esa infraestructura, ¿vale? ¿Cuáles son las principales características de este software? Bien, este es un software que funciona en base a esta estructura, y ahora me voy a conectar directamente y lo vais a ver, pero en base a esta estructura de sensores, centralitas y luego el software, este es un software que puede funcionar con sensores conectados directamente en red, sin necesidad de pasar por centralitas, ¿vale? Es un software que también puede ir con centralitas. Es decir, yo puedo tener 5 sensores porque me interesa conectado a una centralita y la centralita conectada en TCP/IP, en Modbus, en un punto de red, pero luego puedo tener en la otra punta de la sala unos consumos de nitrógeno que me interesan, pero que puedo conectar directamente con un caudalímetro nuestro, con el que tienen opción de Ethernet, conectarlo directamente en la red. Y ya lo estoy integrando en el software, ¿vale? Es un software que admite sensores de terceros fabricantes, siempre y cuando con una necesidad que tienen que cumplir, que la conexión sea Modbus TCP/IP. No hay ningún problema porque también tenemos convertidores de Modbus RTU a Modbus TCP/IP, ¿vale?
Conclusión, hemos ido unificando todas las mejoras que nos ibais pidiendo y hemos desarrollado este software. En el pasado teníamos el CS Soft Network, pero un software que ya tenía muchos años y que, bueno, no tenía la agilidad que este software que os voy a presentar ahora mismo, pues tiene, ¿vale? Este es un software que, además de todo esto, me permite, sin necesidad de ser un experto de programación, con una especie de arrastro y pego, hacer sinópticos, diferentes sinópticos, donde el cliente pueda ver representada su sala de calderas, su sala de compresores y analizar y registrar todos esos variables. Es un software que nos va a permitir gestionar alarmas de presión, alarmas de caudal, alarmas de rendimiento, alarmas de fugas, lo que yo quiera. Y es un software que ayuda al mantenedor porque gestiona en automático todos los informes de consumo sin necesidad de estar presentando y trabajando en esos informes. Bueno, sin más, voy a pasar a presentaros y a compartir la pantalla y a presentarlo. Como podéis ver, estos son pues un pequeño sinóptico. Ahora mismo estamos conectados en tiempo real en una instalación de Alemania, donde tenemos conectados pues, sensores de caudal, sensores de punto de rocío, sensores de presión, etcétera, y que nos está sirviendo pues, para hacer una demostración de las posibilidades que tiene el CS Network Monitoring and Control. Aquí, en este caso, y os voy a hacer una pequeña demostración de lo sencillo que es generar un sinóptico y cómo puedo tener diferentes pantallas donde esté registrando y monitorizando las diferentes energías que a mí me pueden interesar registrar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un compresor con un secador de absorción, aquí un sensor de punto de rocío, la monitorización online del sensor de punto de rocío, un depósito, unos filtros y un caudalímetro. Esto, en cuestión de minutos, como lo vamos a hacer ahora, es muy sencillo de generar este gráfico. Por eso estamos diciendo, oye, sin necesidad de ser un experto en programación, una vez que se instala el software en un servidor virtual, ¿vale? Es muy sencillo de poner en marcha y de generar estos gráficos apetecibles para que el cliente pueda verlo, ¿vale? Aquí tenemos diferentes pestañas que pueden ser diferentes partes de la instalación. Puedo ir cambiando entre pestañas. Aquí tengo una sala de compresores, bueno, pues con la medición de caudal, la medición de punto de rocío, todas aquellas variables que yo quiera leer. Este es un software que se instala en una máquina virtual, que se instala en un servidor dentro de la instalación del cliente y que el acceso, como yo estoy ahora mismo accediendo bueno, pues a ese software que está instalado en Alemania, se realiza por una VPN, ¿vale? Aquí empiezan un poco todos los dilemas de las seguridades de las redes, no, es mejor un web server, pero al final la pandemia, por ejemplo, ha demostrado que todo el mundo nos hemos conectado a nuestras instalaciones por VPN y que está totalmente, es súper seguro gestionar esos accesos que necesitamos para conectarnos. Con lo cual, si yo quiero conectarme desde fuera de una instalación a una instalación y poder tener monitorización, la única forma es generando un acceso seguro a esa instalación. Ese acceso se puede hacer por control de accesos, es decir, yo tengo acceso, pero a lo mejor solamente a monitorizar o a configurar, depende de la persona, del rol de esa persona que se le vaya a dar acceso. Aquí, como podéis ver, tenemos una parte de overview, que son las diferentes pantallas que tenemos. Sala de compresores, por ejemplo, puedo tener una sala que he generado yo en cuestión de minutos donde estoy registrando, puedo poner de fondo
una pantalla que pueda ser el plano de la sala de aguas, puedo dibujar tuberías, puedo dibujar, insertar sensores, cabalímetros, calderas de vapor, pues puedo juntar una caldera de vapor, dibujar un cabalímetro Vortex VX570 y analizar el consumo. Puedo también esto hacerlo con el máximo de detalle que yo quiera. Solo necesito las imágenes y hacerlo. Pero fijaros lo sencillo que es. Yo ahora mismo quiero instalar, por ejemplo, otro generador de nitrógeno porque tengo otra línea y se trata de arrastrar y pegar. En esta parte de la derecha lo hago más grande, más pequeño, botón derecho y puedo entrar en las propiedades, puedo directamente arrastrar una tubería, puedo cambiarle el color, hacerlo más grande, perdón, más pequeño. Cambiarle el color, ponerlo más gordo. Puedo hacer lo que yo quiera. Insertar un nuevo sensor o un sensor de punto de rocío y es simplemente arrastrar y soltar. Puedo pegar, copiar y pegar. Puedo insertar todos los sensores que yo tenga. Solo necesito hacer una y conectarlos. Por supuesto, insertarle los valores, poner cuadros. ¿Qué valores quiero? Pues de todos esos sensores que están conectados en la red de Modbus, en la red, que son sensores que van directamente a la red, que pasan por centralita y que se detectan en toda esta red que nosotros con la instalación hemos creado, yo la busco, selecciono el sensor que yo quiero y lo inserto. Así de sencillo. Lógicamente, cuantos más datos tenga en la biblioteca, pues más sencillo es y mejor es el sinóptico, ¿vale? Entonces, volvemos a lo que comentaba al principio. De una forma, una vez que está instalado y esa instalación instala una SQL y requiere que lo instalemos, lógicamente, con el responsable informático, con una persona del departamento informático del cliente donde vayamos a instalar esto, somos totalmente autosuficientes como para dar una solución muy, muy interesante de monitorización y, por supuesto, de registro. En la parte superior veis que tenemos Overview, que tenemos los datos, ¿vale? Y aquí en los datos yo selecciono online y en registro. En el pasado, todos los datos que yo quiera, visualizar en este momento. Aquí, por ejemplo, vamos a analizar el caudal y en la parte inferior tenéis que tiene datos desde el 24 de septiembre del 2020 hasta el día de hoy. Dentro de ese periodo que es desde que hicimos la instalación, podemos seleccionar los datos que yo quiera y el periodo de tiempo que yo quiera. ¿Vale? Ahora se está cargando, tarda un poco porque está cargando los datos de prácticamente un año que tiene en memoria y a partir de ahí yo puedo hacer zoom, puedo insertar más variables para comparar,
puedo, bueno, como podéis ver aquí, seleccionar en la parte de abajo una fecha concreta, un mes concreto, ¿vale? Hacer zoom, confirmar ese zoom y en función del intervalo de medición, cada segundo, cada 5 segundos, cada 15 segundos, pues la definición va a ser total, ¿vale? Es decir, siempre tengo los datos a mano y online, ¿vale? Por supuesto, de esta información que tengo en la gráfica en pantalla, puedo sacar simplemente con un clic las estadísticas, cuál ha sido el valor promedio en ese periodo, cuál ha sido la fecha del mínimo, del máximo, etcétera, y en formato tabla, ¿vale? Vamos a seleccionar también el consumo y vamos a insertar otro dato. Estos datos, además, vamos a coger otro. Este software, además, permite que toda esta visualización lo podamos ver también desde el móvil, desde una aplicación, desde iPhone o Android, ¿vale? Que podamos ver totalmente en el momento esta aplicación desde el teléfono móvil, ¿vale? Eso hace, pues, que tenga todo a mano, ¿vale? A continuación tenemos el tema, la pestaña de alarmas, ¿vale? La pestaña de alarmas lo que nos va a dar es un report de las alarmas actuales que tenemos, que se han producido, que previamente, ahora os enseñaré, nosotros hemos configurado, y también tener acceso y, por supuesto, reconocerlas o no reconocerlas, ¿vale? Todo esto queda registrado. Y esta alarma nos va a decir cuándo se ha producido, quién ha sido el usuario que la ha recibido, de qué área era esa alarma, en qué equipo era, en un DS500 o un sensor directamente. Por supuesto, qué variable ha generado esa alarma, punto de rocío, presión, etcétera, y el texto de alarma que previamente también hemos configurado. Con lo cual ya cumplimos la segunda parte, gestión de alarmas y histórico de alarmas, ¿vale? Como podéis ver en esta parte. Y la última parte estaríamos hablando de análisis. En la parte del análisis, lo que podemos generar es informes que se produzcan automáticamente. Nosotros podemos crear un informe de consumo de uno o de varios sensores, realmente lo que a mí me interese, es decir, el consumo de la línea de aire, el consumo del nitrógeno, el consumo del CO2, del oxígeno, el consumo de vapor, el consumo de agua, semanal, diario, mensual, anual, y que en automático me genere esos informes sin necesidad de yo tener que trabajar en esos informes. Todos esos informes estarán a mi disposición para cuando yo quiera. Si lo pongo que se haga semanal, pues se hará semanalmente, se me creará, ¿vale? Y todo esto es muy sencillo, por ejemplo, de configurar. Aquí hemos visto ya el resultado de todos estos datos que están configurados. Recuerdo que todo esto lo estamos haciendo online y que son equipos de DS500, DS400, sensores de punto de rocío, sensores de caudal, que están conectados online en nuestra fábrica de Alemania, ¿vale? Para definir una alarma, bien, simplemente añado una alarma más con un criterio. ¿Qué tipo de alarma? Pues cuando supere un cierto valor, supere o sea igual, cuando sea igual a tal o inferior. Cuando sea mayor, por ejemplo, de 10 grados, aquí tenemos el offset, si queremos, oye, poner un tiempo a la conexión y un tiempo a la desconexión. Aquí le pondríamos el tiempo en segundos, pondríamos el texto de la alarma y seleccionaríamos qué valor es el que le quiero adjudicar esta alarma dentro de todos los que yo tengo. Bueno, pues este valor de punto de rocío. Le damos OK y ya hemos generado, aquí la tenéis, una alarma. Así de sencillo es. Con lo cual, insisto,
sin necesidad de tener unos expertos en programación, nosotros somos capaces de cubrir también la solución de cuando el cliente, además de comprar los sensores y las centralitas, también quiere tener su sistema de monitorización y registro con gestión de alarmas. Por supuesto que se lo podemos ofrecer. Esta es la solución. La gran ventaja es que también tiene una aplicación súper práctica, exactamente como lo estoy viendo, para el móvil, y que podemos ampliar no solamente a sensores de CS Instrument, cualquier tipo de sensor que comunique en Modbus TCP/IP en red, ¿vale? Bien, para mostraros más, por ejemplo, definición de los análisis. Bueno, pues aquí me creo yo los informes y una vez que lo crea, ya no tengo que volver a, salvo que cambie el criterio, no tengo que volver a hacerlo. Añadir un informe, nombre del informe, análisis de consumo. Análisis de consumo. El primer día de la semana, el lunes. La unidad en euros, o en dólares o en lo que sea. La generación automática que la quiero, semanal, mensual o anual, las tres. Y el informe es válido desde hoy mismo. Es decir, hoy configuro este criterio y a partir de hoy, todas las semanas, todos los meses y todos los años me genera de los canales que yo vaya a seleccionar, que siempre serán de consumo, que es lo que nos interesa, de consumo, con la tarifa de precios que cada uno utilice, me va a generar ese informe. Vale, un momento, ya está. Los diferentes turnos, pues tengo 3 turnos. Ok. En este mismo momento ya me incluye, esto es una versión de demo, ya me incluye el informe en mi sistema. De tal manera que es otra despreocupación que tengo que tener yo, porque la herramienta trabaja para mí, no yo para la herramienta, ¿vale? Todos estos informes estarán hechos y, como podéis estar viendo, por supuesto va a estar, es sencillísimo, va a estar en todos los idiomas y aquí todas esas alarmas también se podrán, aquí se generan quiénes son las personas que van a recibir o que son susceptibles de recibir o las alarmas o los análisis, los reports, los informes y simplemente los añado y doy de alta la configuración de esa cuenta de correo electrónico que voy a utilizar para enviar ese email a las personas correspondientes, ¿vale? Eso es, a grosso modo, para que veáis lo que es el CS Soft Network. Un software con muchísimas posibilidades, un software muy sencillo de utilizar y que nos permite dar un paso más en esa analítica, en ese reparto de costes, en esa ayuda a saber realmente dónde están los costes, tanto en aire comprimido como en aquellas energías donde esa fábrica tenga más consumo. Muchísimas gracias a todos.